¿Qué tal? Buenas tardes. Mi nombre es Imanol Salas Carreón y hoy vengo a hablar acerca de la filosofía. Como sabemos, la filosofía es una rama de la ciencia que estudia el conocimiento, la existencia y la realidad. Todo esto a través de la reflexión y de la crítica. En sí, la función de la filosofía es darle una explicación del porqué a las cosas, para que nosotros podamos entenderlas mucho mejor. Todo esto nació con la finalidad de que antes a todo se relacionaba a mitos y leyendas, no sé, de dioses, poderes mágicos, todo ese tipo de cosas, los cuales para muchos no eran como, pues sí, muy creíbles porque no las podían ver, porque pues claramente no existían. Entonces buscaban darle sentido a las cosas de una manera más lógica y concreta. Y pues así nació la filosofía, así nacieron los grandes filósofos, intentando darle respuesta al porqué del universo, cómo está conformado, la existencia, vaya. La filosofía viene de las palabras griegas filos y sofia, que significa amor a la sabiduría. Eso lo aprendí en la clase. Y pues sí. Entonces, para empezar, hablaremos de las cuatro grandes etapas de la filosofía. Empezando por la primera, que sería la filosofía antigua o la filosofía presocrática, si mal no estoy, donde la mayoría de los filósofos, pues sí, era buscarle un sentido al universo. Esto empezó a partir del siglo IV antes de Cristo y del siglo V después de Cristo. El siglo V era conocido como el siglo de oro y pues así. El primero del que hablaríamos sería de Tales Mitodeo, creo que era, que es el abuelo de la filosofía, el cual creó de hecho una teoría muy interesante, que es de que todo está conformado a base de agua. De hecho, al principio se hablaba mucho acerca de que todo el mundo se basaba en los cuatro elementos: fuego, agua, aire y viento. Agua, fuego, aire y rayo. No, tierra, tierra. Estos cuatro. Y también se hablaba de un posible quinto elemento que era el éter. Que bueno, eso ya va más aparte. En este caso, el abuelo de la filosofía hablaba de que el mundo venía pero del agua. Ya después empezaron a salir más, empezando por Sócrates, el cual es considerado el padre de la filosofía, el cual sus teorías se basan más en cuestionar las cosas, en preguntar, algo por lo cual era muy odiado. Ya después, él tuvo dos discípulos que eran muy importantes, empezando por Platón, el cual fundamentó la teoría de las ideas, sí, y después teníamos a Aristóteles, el cual más bien hablaba de, pues sí, igual de la filosofía, pero dividía más bien como el conocimiento, como clasificarlo, para que fuera, pues sí, más fácil de entender y de buscar. Después tendríamos la filosofía medieval, la cual consistía mucho en relacionar la fe con la realidad, ya que en sí estuvo muy relacionada con las religiones como el cristianismo, el hinduismo y el islam. Se basaba mucho en esto, la verdad, muy relacionado con la teología. El primero que tenemos es San Agustín, el cual pues quería relacionar mucho con que toda la verdad estaba en Dios, lo cual pues no se me hacía muy correcto, pero pues no es como que es algo que en lo que yo puedo opinar mucho. Pero pues sí, en esto basaba su teoría. Y era muy creíble ya que pues todo lo basaba en antiguos filósofos de Sócrates, Aristóteles y Platón. Entonces pues tenía muy buenos fundamentos. Otro de los grandes era San Tomás de Aquino, el cual relacionaba mucho sus aportes con Aristóteles, principalmente con la esoclasia, la cual intentaba demostrar que Dios existe. Y pues sí, de aquí surgieron la Biblia y todo ese tipo de cosas. Lo principal, como ya había mencionado, de esta etapa medieval es relacionar la fe con la lógica, como que todo viniera de Dios. Y pues de aquí nació la doctrina, el adoctrinamiento. Después tendríamos la filosofía moderna, la cual empezó en el siglo XIX y se alejó mucho de la religión, empezando con el Renacimiento y con el Ilustrismo. En esta etapa se basaba más en lo humano, en lo político y en el conocimiento. Se dividía de hecho en dos ramas principales, siendo el racionalismo y el empirismo. En el racionalismo tenemos a Descartes, el cual tenía una frase muy buena que decía que primero pienso y luego existo. Y ya después en el empirismo tenemos a Humboldt, que hablaba que el conocimiento nace a partir de la experiencia. También tuvimos filósofos políticos muy importantes en esta época, como Joseph Rousseau y Kant, los cuales hablaban mucho acerca de, pues sí, de la libertad de expresión y del contrato social.
y también de la ideología alemana de Hebel, el cual trató de explicar la historia como un proceso racional. Y pues ya después tendríamos la más actual, que sería la filosofía moderna, en la cual se dividía también en dos, las cuales eran el positivismo y el materialismo. En el primero era de Comte, de que solamente la ciencia podía explicar la realidad, y el otro era de Marx, sí, el cual se enfocaba más en explicar la historia a través de las luchas de clases sociales. Y también aquí existió una rama una teoría, que es el existencialismo, la cual me gusta mucho, el cual es darle un sentido a la vida, el por qué existimos realmente, si existimos por casualidad o realmente todo está planeado, el porqué de la vida. Y también la filosofía analítica, que habla más acerca del lenguaje y la lógica. Claro, también más adelante está el posmodernismo, el cual habla acerca de más del poder y de la estructura, ahorita cómo todo está controlado. Bueno, de mi parte esto sería todo, y pues con esto concluyo que la filosofía ha sido parte muy fundamental para dar explicaciones a la realidad, al porqué de las cosas, cosa que pues es la redundancia, porque ya lo he mencionado. Y pues con esto concluyo acerca lo del tema de filosofía. Espero que haya quedado bastante entendible, ya que pues fue lo que yo mejor entendí, pues lo que se me hizo más interesante y pues más importante. Muchas gracias por su atención.